Bueno, vamos a trabajar como primera parte este diagrama de flujo que está conformado por historia de la farmacia. Ahí vamos a ver los padres de la farmacia, cómo fue la evolución de las farmacias, cuáles fueron las farmacias por las diferentes etapas que ha pasado la farmacia. Entonces se desglosan en historia de la farmacia, de la filosofía, historia de las teorías y de las doctrinas. El, Luego sigue la historia de las ciencias naturales y exactas, historia de los grandes personajes y sus descubrimientos, historia de los medicamentos y teoría sobre el concepto de salud o enfermedad, que es lo último que vamos a ver. Todo esto que lleva al tratamiento como respuesta a la interpretación. Entonces, en la historia de la farmacia, desde tiempos mucho antes, se ha considerado la enfermedad como una fatalidad, es decir, que antes el que se enfermaba se moría. Y se trataban de hacer frente a los medicamentos, cuyo objeto era interpretación de diversas tanto materiales, mágicas y religiosas. Antes las curaciones eran con hechizos, rezos, cuando se refieren a materiales se refieren a pomadas hechas por, por arcilla, con plantas, que combinaban plantas y eso lo colocaban en el sitio de la enfermedad. La enfermedad, según el concepto de la edad de la medicina moderna, es una reacción biológica frente a un agente patógeno. Ese concepto no ha cambiado, se mantiene. Cualquiera sea su naturaleza somática o psíquica, capaz de alterar el funcionamiento del organismo. Desde los tiempos de Hipócrates, padre de la medicina, se ha sostenido que no hay enfermedad sino enfermo. En este efecto, la respuesta a un mismo agente patógeno no es la misma en todos los individuos. Completamente de acuerdo. No es lo mismo la gripa que le da a mí a la gripa que le da a un señor de 70 años. Yo tengo 30 años, la persona tiene 70, el sistema inmunológico es diferente. Esto nos lleva a pensar que la naturaleza humana sigue siendo un gran enigma y por tal razón la medicina científica no puede adoptar posturas soberbias o dogmáticas, sino que debe apoyarse cuando lo quiera en las denominadas medicinas alternativas. La medicina alternativa es todas aquellas medicinas que está compuesta por curaciones no científicas, sino basadas en la experiencia. Ejemplo, cuando curan el dolor de cabeza con agujas, cuando van donde el sobandero para que les organice y que el hueso cuando sufre una desviación, cuando se hacen baños de tales, por ejemplo el baño de matarratón se me escapa, para el sarampión, entre otras medicinas alternativas. Ustedes han visto medicina alternativa para bajar de peso, para el dolor de cabeza, medicina alternativa para la parte del colon. Hay muchas alternativas todavía, pero esto también se presta para embarcar a las personas, porque esa medicina alternativa debe creerse cuando está justificada en ensayos, cuando hay mucho más ensayos, pero si solamente te muestran un testimonio o te muestran solo un solo ensayo no es creíble. La medicina alopática, basada en el principio de lo contrario, cura lo contrario. Ha sido una constante en la utilización terapéutica contra las enfermedades, pero su respuesta no siempre satisface a las personas que la utilizan, por lo cual nunca se debe descartar el uso de otras alternativas. Una de ellas es el valor científico de la homeopatía, basada en el principio de lo similar cura lo similar, opuesta a la alopatía. Entonces, la medicina alopática, basada en el principio de lo contrario, cura lo contrario, ¿cierto? ¿Y de qué quiere decir lo similar? Cura lo similar. Ejemplo, el losartán a dosis altas puede causar hipotensión, pero si lo manejamos a una dosis terapéutica puede curar la hipertensión. Entonces a eso se refiere de lo similar, cura lo similar.
Otro ejemplo convencional es la digitalis, que en dosis altas puede provocar arritmia, pero se utiliza habitualmente en dosis bajas para tratar este problema. El principio de la alopatía, lo contrario cura lo contrario. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, si un enfermo sufría de epilepsia, se creía que era debido a una acumulación de flema en el cerebro. La dieta debía constituir en alimentos que ayudaran a restituir el flujo de la flema y evacuar en las secreciones. Con la misma lógica se explicaba el uso de los medicamentos, las purgaciones, la sangría de los enemas y los cartácticos. Esos dos conceptos se pueden meter en lo que tiene que ver con la homeopatía, ¿cierto? Adicional a eso tenemos que antes se utilizaban, antes y ahora, todas las plantas medicinales para afecciones de menor importancia y para aquellas donde la medicina convencional no había sido exitosa. Han ocurrido a ellas para tratar padecimientos crónicos. A menudo la creencia de estos productos naturales que datan el tiempo inmemorial deben de ser inocuos, es decir, que se incalcula en cuánto tiempo la historia de la farmacia ha utilizado las plantas medicinales como medicina convencional. Pero estos productos naturales de cualquier origen son necesarios por el hecho de que son plantas naturales desde la antigüedad. La mayoría de ellos no parecen causar daño alguno y pueden servir de ayuda a las personas que lo utilizan, pero en ocasiones pueden provocar efectos adversos o reacciones indeseables, por lo cual se debe ser considerado potencialmente peligroso y manejado con precaución. Nada es remedio, nada es veneno o tóxico, todo depende de la dosis. Así es. Los productos farmacéuticos se hacen de animales, plantas, cierto, que son sintetizados y se convierten en remedios, pero si tú esos medicamentos o esas plantas pasas la dosis terapéutica, pueden producir reacciones adversas o eventos indeseables. Bueno, vamos entonces a hablar de la palabra farmacia. Se considera que tiene su origen en el vocablo egipcio que proporciona seguridad, pero casi siempre se ha asociado el vocablo griego fármacon, que se define como medicina, remedio, pero también como tóxico o veneno. Fármacon es derivado del fármaco, equivalente a sustancia o principio activo y otras denominaciones asociadas. Entonces, ¿qué significa farmacia? Que proporciona seguridad. Eso es farmacia. Y viene del vocablo fármacon, que es medicina y remedio. Y fármaco equivale a sustancia o principio activo. Entre sus ramas se encuentra la farmacología, farmacodinamia, farmaconoxia, farmacoergasia, farmacotecnia, farmacoterapia, farmacodependencia, farmacovigilancia, farmacoepidemiología y farmacoeconomía. Al final de la clase, para la clase que viene, vamos a tener que cada quien consulte estos términos. Bueno, el símbolo de la farmacia es la copa Igea, que representa nuestro insignia. Y a este, pues el mortero, que es donde antes se hacían las preparaciones, pero la universal es la copa donde aparece la serpiente alrededor. El Día Universal de la Farmacia es el 26 y 27 de septiembre, Santo San Cosme y también patrono de los farmacéuticos. El 1 de diciembre es el Día Panamericano de la Farmacia. Eso como datos relevantes, pues ustedes están estudiando esto y la idea es que puedan saber estos conceptos básicos. Vamos a estudiar 3 conceptos de la trilogía, que es enfermedad, salud y terapéutica. Entonces transcriban esto, salud, enfermedad y terapéutico, en sus cuadernos para que lo tengan como dato importante. En el aspecto cultural tenemos que en la cultura occidental la enfermedad ha sido asociada a un proceso de tipo patológico y por lo tanto su terapéutica requiere el uso de medicamentos, mientras que en la cultura oriental la enfermedad es un proceso asociado a otros componentes y no requiere de medicamentos, sino que puede usarse otras técnicas de la meditación y relajación.
que el yoga y todo ese cuento de medicina, ¿cierto? Que es también una medicina alternativa, pero dependiendo de la cultura, si es occidental o si es oriental. En las civilizaciones existen civilizaciones primitivas donde ciertos procesos asociados a nosotros denominados como enfermedad son considerados como una síntoma de la buena salud. Ejemplo, la presencia de parásitos o lombrices en los niños da ejemplo de que su sistema gastrointestinal está funcionando bien. O como por ejemplo, como a las mujeres que tenemos un ciclo nos cambia el flujo vaginal. Si no les cambiara el flujo vaginal, pues diría, bueno, ¿qué pasa en nuestro calendario, verdad? Pero cada 7 días el flujo vaginal debe estar cambiando. Sobre todo para que ellas, dependiendo también, eso afecta también si la persona ha tenido vida sexual activa, si ha tenido hijos, todo eso afecta. Grado de instrucción y clases sociales. Aunque parece algo no muy lógico, se toma como ejemplo algunos refranes populares que muestran este tipo de relación. Al pobre le da carranchil y al rico le da alergia. Esto se los traigo pues acá a consideración. Es para que ustedes vean que se tienen que dar todo tipo de... ¿Por qué decimos que el grado de instrucción y clases sociales? Porque a veces los pobres se refieren a alguna enfermedad como algo popular. Al pobre le da carranchil y al rico le da alergia. Entonces hay que tratar de interpretar qué sería carranchil, ¿cierto? Esto conlleva a que cada uno busque una terapéutica o tratamiento apropiado de acuerdo a la interpretación que se le da. Por ejemplo, parece que la cabeza se me va a estallar. Son interpretaciones que los médicos deben de hacer para decir es un dolor de cabeza, ¿cierto? Otros factores que afecta es la edad, sexo y raza. También determina la interpretación, particularidad y específica del proceso de salud y enfermedad. Y por consiguiente la terapéutica o tratamiento. Como les decía al principio, no es lo mismo la gripa que puedo estar cursando yo a la gripa de un niño menor de 5 años a la de un adulto de 70 años. Como ejemplo, en el caso de la edad se cita el caso de administración de medicamentos dosificados para adultos en pacientes pediátricos. Así es. Dependiendo de la edad, peso, cada dosis es diferente. Con relación al sexo, se han demostrado que en general las mujeres son más resistentes a las enfermedades que los hombres, desde el punto de vista de su genética. En cuanto a la raza, se ha detectado que la raza negra puede presentar fenómenos más recurrentes con la enfermedad asociada a problemas de su sistema inmunológico. Es correcto. La raza negra, por ejemplo, las dosis, hay veces que hay que aplicar dosis mucho más fuertes porque ellos tienen un sistema inmunológico mucho más aumentado, por así decirlo. Como la terapéutica, el tratamiento está determinado por la interpretación que se haga del concepto de salud-enfermedad. Han surgido propuestas para proponer a dicha interpretación. Se habla entonces de dos modelos: medicina clásica convencional y medicina alternativa complementaria. La medicina clásica corresponde a las costumbres a utilizar cuando recurrimos al médico general o especialista para el tratamiento de la enfermedad. Ha sido utilización de los medicamentos tradicionales denominados alopáticos. Medicinas alternativas, donde se consiguen 3 clases fundamentales: las ciencias o disciplinas con un carácter científico como la homeopatía, la acupuntura bioenergética, la medicina naturista, etcétera, que son ejercidas por profesionales de la salud, obviamente especialistas en cada una de estas ramas. Las denominadas terapias, que a veces carecen de fundamentos científicos o técnicos y en algunos casos son ejercidas por personas no profesionales. Ejemplo, la aromaterapia, la frutoterapia, la cromoterapia, la orinoterapia, etc. Como sus ejemplos los dicen, aromaterapia, ponen los aromas, y una terapia basada en aromas. La frutoterapia, una terapia basada en fruta. La cromoterapia, una terapia basada en el color, ¿cierto? ¿Qué quiere decir
cromos son colores, entonces basada en los colores de la naturaleza y eso. Y la orinoterapia basada en la orina. Los ejercicios terapéuticos que forman parte de las terapias complementarias, la fisioterapia, el yoga, el tai chi, el reiki, etc. La salud depende de una interpretación holística de la enfermedad. Los métodos de curación son método espontáneo, práctica basada en la observación y aplicada de la manera espontánea ante una situación particular. Ejemplo, la madre protege en su regazo al niño que presenta dolor o fiebre. Según este método no hay interpretación, es decir que la madre siempre va a proteger a su cría, por ejemplo, o por ejemplo los lobos se protegen entre lobos y así suavemente es algo espontáneo que nace de cada individuo, de pronto cada especie y así sucesivamente. Empírico, aplicación de una práctica solo porque en su caso semejante ha sido favorable a su empleo. Esta práctica ha dado origen a la automedicación. Automedicación es, hey, yo tengo dolor de cabeza y yo voy a decir que me voy a tomar 4 acetaminofén. Eso es automedicación. Esto ha traído muchos errores en la práctica de la medicina porque el vecino me recomienda que use esto porque ya lo utilizó. Sobre todo en los antibióticos, en las infecciones, esta práctica debería ser abolida. En lo mágico, mitológico, esotérico, la certidumbre de que la acción de ciertas entidades, dioses, fuerzas fenomenales naturales y sobrenaturales son responsables de la enfermedad. La terapéutica se basa en el empleo de ritos, ofrendas y exorcismos, talismanes, amuletos, etc. Mitológico, eso prácticamente ya no existe, pero si nos vamos a lo religioso, es comúnmente creído, basado en la creencia de su ser superior, Dios, Alá, Buda, Mahoma, Chávez. La interpretación entonces, la enfermedad como un castigo por un pecado hacia ese Dios. La terapéutica se basa en la práctica de oraciones, rezos, sacrificios, ritos, ofrendas. Es muy común en nuestros medios los denominadas misas de sanación. Aquí en Colombia todavía se ve, en la Amazonía, en la Guajira, todo. Y dependiendo a cada cultura se van viendo. Desde lo técnico racional, método que deriva de la conjunción de las exigencias básicas, conocimiento de la causa, origen de la enfermedad y aplicación de un tratamiento como respuesta racional a esa causa. La iniciaron los métodos los médicos griegos desde la antigüedad, basado en 3 elementos clave: la consulta, la observación, el interrogatorio. Entonces, la consulta es que el paciente se presente pues, de manera presencial a donde el médico. La observación son los signos vitales que el médico hace antes de dar un diagnóstico. Y el interrogatorio son aquellas preguntas que realiza el médico antes, obviamente, de dar ese diagnóstico. Pero la interrogación también va basada en el que el paciente debe interrogar al médico cuáles son, a qué se relacionan los síntomas que estoy presentando, doctor. Cómo se llama el medicamento, cuánto debo de tomarlo, cada cuánto, puedo tomarlo con alimentos o sin alimentos. Esta última pregunta puede ser lanzada al farmacéutico, ya que los médicos no manejan ese tema, ¿cierto? Contraindicaciones y contraindicaciones se las debe dar también el médico. Teoría sobre el concepto de salud o enfermedad. Bueno, las teorías sobre el concepto de salud o enfermedad sí se los leo para que cada uno de ustedes lo lean. Tenemos básicamente 9 teorías. Ahí van a encontrar las diferencias de cada una de las teorías. Y la otra tarea es las etapas de la farmacia. Yo me voy a concentrar en la farmacia actual. La farmacia primitiva, la farmacia galénica, de las culturas antiguas, egipcia, hindú, china, Israel, galénica, bueno, todas esas se las dejo a ustedes para que las lean. Yo me voy a basar en la farmacia actual. Se van a leer todo lo que tiene que ver con farmacia y lo vamos a ubicar en la farmacia actual, pero la próxima clase.
van a transcribir en sus cuadernos esta relación de laboratorio para que ustedes vean cuáles son los colombianos, cuáles son los europeos y cuáles son los americanos.